característica similar atraviesa a dos hechos periodísticos de esta semana en los medios. Ese común denominador es que los protagonistas de dos casos que ocuparon interés mediático, ambos están muertos. Difícil es entonces tener todas las campanas de sus historias, como suele buscarse cuando una parte dice algo sobre lo cual, en estas ocasiones, la otra no puede confirmar ni desmentir. El caso más fuerte tuvo que ver con la supuesta relación clandestina entre el fallecido humorista Emilio Dizzy con la actriz Iliana Calabró, confirmado por la propia viuda del cómico. El otro, que tuvo menos resonancia, fue la aparición de quien dice haber sido el novio de, el legendario escritor televisivo de éxitos inolvidables de nuestra pantalla como Piel Naranja, Pablo en Nuestra Piel, Pobre Diabla, Rolando Rivas, Taxista, Una voz en el teléfono, La cuñada, Sin marido, Esos que dicen amarse, Leandro Leiva, Un soñador y muchos más. La publicación de un libro biográfico sobre la vida de Migré despertó polémica cuando salió de la venta en librerías ante la demanda de su heredero universal y continuador de su obra, de la que es dueño de los derechos, el también escritor Víctor Abu, quien reclamó a la editorial que lanzó el libro sobre Migré, firmado por la periodista Liliana Viola, por derechos de autor que se infringen en esa publicación, por lo cual la misma fue retirada de la venta. Sin embargo, en un posteo de su cuenta de Facebook personal, el discípulo del autor de éxitos como Rolando Rivas, Taxista, argumentó: «Querido maestro, no querías que hablen de tu vida privada. Sin embargo, lo hicieron. ¿Qué parte no entendieron estos amarillistas? ¿Cómo atrasa hablar de la sexualidad del otro? Lo dijiste un día, me muero, y a alguien se le va a ocurrir hablar muchas cosas de la vida de las que nunca quise hablar y van a contar con la complicidad de traidores. El libro que te descarta e irrespeta va a comenzar a salir de la distribución en todos los formatos existentes». Agu, como no autorizó los derechos por la obra de Migré para que algunos fragmentos aparezcan en el libro, y amparado en que es el dueño de los mismos, cobró una indemnización por ello y obligó a la editorial a sacarlo de circulación. Pero lo que al heredero le importunaba era que en el libro se hablara de un secreto a voces, la vida privada e íntima de Migré en referencia a su sexualidad. De algún modo, la publicación lo sacaba del closet, contando inclusive con el testimonio de un actor que estuvo en pareja con él durante 10 años, desde 1986 hasta 1996. El exitoso autor de telenovelas falleció en 2006, a los 74 años. Ese actor se llama Daniel Lemes, y es un rostro reconocible para los seguidores de las ficciones del legendario autor. Tenía papeles relevantes, pero no protagónicos, en muchas de sus novelas, aunque la biografía sobre la vida del escritor no daba su nombre. Esta semana apareció en un programa de radio y contó su verdad. Comillas, en el ámbito social no ocultaba su orientación sexual. Nadie le ignoraba. Alberto tuvo otras parejas antes que yo, pero no con hombres abiertamente homosexuales.
Yo fui su primera pareja gay. No soporté la censura del libro de Liliana Viola. Por eso decidí contar mi relación con él, decir mi verdad, afirmó en el programa radial de Franco Torchia, No se puede vivir del amor, en Radio La 1110. A mí me daba pánico decirlo públicamente, hablar de mi sexualidad, a pesar de haberla vivido plenamente. Yo fui la primera pareja gay de Migré, confesó Lemes en el reportaje radial, el único que dio hasta ahora. Él hubiera querido que se hablara de su sexualidad, pero lo frenó su entorno. Yo me quedaba en su casa cuidando a su madre cuando viajaba al exterior. Manejaba su casa quinta también. Aunque tenía una habitación en su casa, nunca dormimos juntos en 10 años. En realidad, una sola vez en Rosario, una vez que lo llevé para hacer una nota. Pero así y todo, dormimos en camas separadas. También pasamos vacaciones en Córdoba en 1995. Alquilamos una casita enfrente a la Asociación de Actores. Él quiso que alguna vez yo protagonizara sus novelas, pero yo soy un buen segundo y es el lugar que me gusta. Teníamos algunas discusiones al respecto. Yo sentía una admiración profunda por él. Era una figura avasallante, era un poco chiquilín, jugaba como un nene y era muy tierno. Era, al fin y al cabo, un chico sufrido. Teníamos una diferencia de 20 años. Era como una desgracia en la familia, su sexualidad. Pero era un tema que evitaba, del que hablaba poco. Lemes cargó duro contra el heredero del recordado escritor, Víctor Agut, quien en un momento firmó con su nombre una telenovela que se le adjudica a Migré, Inconquistable Corazón, que en realidad le pertenecía a su discípulo. Era un inútil que no sabía escribir una coma. Alberto tenía que corregirle toda la novela. En la carta de Facebook habla de traidores. Acá estoy, Víctor. Soy el traidor, dijo. El actor, que se definió como el novio gay de Migré, recordó que se enteró de su muerte 10 años después de haberse separado, estando en pareja con otra persona y fuera del país. Dijo que en plena noche, una ventana de la habitación en la que estaba se abrió de repente, entrando mucho viento. Migré pasó a saludarme, fue muy fuerte. Para mí no está clara su muerte. Tenía problemas cardíacos. Pero yo hubiese pedido una autopsia si hubiese estado en Buenos Aires. Me quedaron muchas dudas sobre su muerte, deslizó en el final de la entrevista con Torchia, planteando dudas que nunca llegarán a disiparse. Seguí leyendo la intimidad del festejo de los 50 años de Janina Latorre, junto a su marido y muchos famosos, mientras Paul McCartney cantaba I Jude. Ocurrió un inesperado momento en las afueras del campo argentino de polo. Pablo Echarri, orgulloso de su hija de 15 años, Morena, milita en la Cámpora, es profundamente kirchnerista.